Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En el sofocante y febril otoño de 1851, la hacienda de beneficio de San Matías, en Guanajuato, fue testigo de un evento que desafía toda lógica económica y el comportamiento de la élite minera. Un misterio macabro del que los historiadores de La Plata han susurrado durante más de un siglo. En el corazón del patio central de la hacienda, donde se subastaban fortunas en barras de plata, una mujer conocida simplemente como Xóchitl fue colocada en el bloque de subasta. Los pocos testigos sobrevivientes la describieron no solo como hermosísima, sino también como extraña, con una mirada que silenciaba a la estridente multitud de varones de La Plata y dueños de socavones. Sin embargo, el libro de actas oficial, un pesado volumen encuadernado en cuero que ahora se conserva en el archivo histórico de la ciudad, cuenta una historia que la ciencia social no puede explicar. Según sus páginas manchadas de tinta, esta mujer fue vendida y devuelta 12 veces en el lapso de 6 cortos meses. Cada vez su precio aumentaba, y cada vez el comprador la devolvía a los pocos días, conmocionado, pálido y negándose a hablar de lo que había ocurrido bajo su techo. ¿Qué oscuro secreto podría ser tan aterrador que las familias más ricas del Bajío estuvieran dispuestas a perder miles de pesos de oro solo para sacar a esta mujer de sus haciendas? ¿Por qué los registros oficiales del Palacio de Gobierno de repente se quedaron en blanco con respecto a su venta final al político más poderoso del Estado? Las respuestas yacen enterradas en un rastro fragmentado de diarios destruidos, documentos judiciales sellados y un linaje de ruina que afectó a cualquiera que se atreviera a reclamar su propiedad. Esta no es solo una historia del México de la época, es la crónica de una inquietud moral que demuestra que algunos secretos son demasiado peligrosos para guardarlos y algunas personas son demasiado poderosas para poseerlas. El paisaje narrativo del Guanajuato de 1851 era un mundo de contradicciones, donde la riqueza extraída de las entrañas de la tierra chocaba con la opulencia dorada de los terratenientes. En el corazón de la ciudad, la hacienda de beneficio se erigía como la catedral de este comercio, un lugar donde el aroma de los puros cubanos se mezclaba con el olor terroso del óxido y el azogue. Fue aquí, bajo la luz del sol del altiplano, donde la élite del Estado se reunió para hacer alarde de su riqueza. Pero la temporada de 1851 estuvo marcada por una anomalía que eventualmente sería borrada de la conversación educada. Los registros de ese año, específicamente el Libro Mayor de Bienes, volumen 4, contienen una serie de asientos que se desvían de las prácticas contables estándar. La escritura del subastador, don Fausto Trejo, habitualmente precisa y fluida, se vuelve errática, casi frenética en las páginas dedicadas al lote 402. La entrada presenta a una mujer llamada simplemente Xóchitl. No hay apellido, ni hacienda de origen, ni descripción de sus habilidades, solo la anotación de su apariencia física, que Trejo catalogó con una inusual mezcla de reverencia y malestar. El sujeto posee una constitución de rara calidad, anota el Libro Mayor, pero mantiene un silencio que inquieta al resto del grupo. A diferencia de otras personas en el bloque que mostraron miedo o desesperación, los relatos sugieren que Xóchitl permaneció en una quietud aterradora. Ella no lloró. Ella no suplicó. Ella simplemente observaba a los hombres que pujaban por ella con una expresión que un observador describió en una carta a su esposa como la mirada de un juez observando un ahorcamiento. Esta quietud fue la primera señal de que algo iba fundamentalmente mal, una desviación del orden esperado que pasó inadvertida para los hombres cegados por su valor estético. La atmósfera durante su primera venta era eléctrica. La guerra de ofertas no fue impulsada por la necesidad, sino por una histeria competitiva, un deseo de poseer lo que se rumoreaba que era el mejor ejemplar jamás sacado al mercado. Los hombres conocidos por su prudencia financiera llevaron los precios a alturas astronómicas. No estaban comprando mano de obra, estaban comprando prestigio, un trofeo que consolidaría su estatus en la cima de la rígida jerarquía social.
Ninguno de ellos sospechó que estaban invitando a un caballo de Troya a sus santuarios. El primer comprador documentado fue don Ricardo del Río, un magnate minero cuya fortuna fue tan vasta como rápidamente adquirida. La transacción se registra en tinta seca, vendido por 5.200 pesos de oro a R. Del Río. Transferencia inmediata. Del Río, conocido por su descarada confianza, supuestamente se rió cuando un postor rival le advirtió sobre el extraño comportamiento de la mujer. Mientras se llevaba a Xóchitl, los testigos afirmaron que el aire en el patio se volvió repentinamente frío, un escalofrío que se instaló en la médula de los huesos. Esta anomalía fue descartada como un borrador de los túneles, pero aparece en 3 entradas de diario separadas de ese día. El viaje en carruaje de Del Río a su casona en el centro histórico marca el comienzo del fenómeno. Sus diarios personales describen un cambio inmediato, una pesadez que desciende sobre las habitaciones, una sensación de ser observado. Señala que los perros, normalmente agresivos, se retiraban a los rincones más alejados, negándose a ladrar. A Xóchitl le dieron alojamiento cerca de la casa principal, indicando su estatus de alta adquisición. Sin embargo, en lugar de descansar, Xóchitl inició un comportamiento que se convertiría en su firma, permanecía completamente inmóvil en determinadas habitaciones, mirando fijamente una sección particular de una pared. Una tabla del suelo o un mueble. Ella no habló. Ella no señaló. Ella simplemente dirigía su mirada con una intensidad que obligaba a los que la rodeaban a mirar hacia donde ella miraba. Al tercer día de su presencia, el silencio se rompió. Don Ricardo regresó a casa y encontró a su esposa parada en el salón con un hacha en sus manos. Ella había destrozado la pared que Xóchitl había estado mirando fijamente. Detrás del yeso, oculto en un hueco polvoriento, había un montón de cartas y un pequeño relicario. Eran la prueba concreta de la segunda familia de don Ricardo, una amante y unos hijos que había mantenido ocultos, financiados por el dinero de su esposa. La revelación fue devastadora. La ilusión del feliz y próspero matrimonio del Río se evaporó en un instante, destruida no por un rumor, sino por una prueba física que había sido inexplicablemente localizada por una extraña que nunca antes había puesto un pie en la casa. Don Ricardo del Río devolvió a Xóchitl a la hacienda de San Matías a la mañana siguiente. La entrada del libro de contabilidad está escrita con letra cursiva y visiblemente temblorosa, defecto de carácter, incompatible con la paz doméstica. Aceptó la pérdida financiera con gusto, solo para que ella se fuera. Pidió un exorcismo de su presencia. La devolución de un activo tan valioso debería haber reducido su valor de mercado. Sin embargo, las leyes de la economía se invirtieron. Cuando Xóchitl fue puesta nuevamente a la venta, la puja fue aún más feroz. Los rumores sobre el colapso doméstico de Del Río le habían agregado una capa de misticismo. El segundo comprador fue el rico dueño de la hacienda de Jaral de Berrio, don Gustavo Fontino, un hombre que se enorgullecía de su escepticismo. Él creyó que don Ricardo era un tonto y vio la oportunidad de adquirir una belleza legendaria. El libro mayor registra la venta por 5.500 pesos de oro, una suma que sorprendió. Don Gustavo llevó su premio a su extensa propiedad. En su diario documenta su satisfacción inicial, describiendo a Xóchitl como tranquila. Sin embargo, el tono de las entradas cambia drásticamente en 48 horas. Comienza a quejarse de una pesadez en el aire y señala que ella se negaba a dormir, prefiriendo permanecer de pie en el centro del cuidado jardín francés, mirando fijamente un trozo de tierra removida debajo de un antiguo laurel. Su hija menor, una niña de 6 años, comenzó a hablar del bebé que lloraba en el jardín, un sonido que afirmaba oír solo cerca de la mujer silenciosa. El momento culminante llegó un domingo por la mañana. La esposa de don Gustavo, impulsada por una compulsión histérica que más tarde no pudo explicar, ordenó al jardinero que desenterrara la tierra debajo del laurel. A 3 pies de profundidad, envueltos en un saco de lino, encontraron los restos esqueléticos de un bebé.
No era un niño de campo, sino un bebé envuelto en una manta bordada con el escudo de Fontino, fruto de una indiscreción secreta con una institutriz años antes, un niño que él había enterrado personalmente. El descubrimiento destrozó la dinastía. Don Gustavo se quedó paralizado. Xóchitl se encontraba a unos cuantos metros de distancia, con el rostro impasible, habiendo cumplido su deber. Ella no había cavado el hoyo. Simplemente había iluminado la oscuridad. Ella no trajo el caos, ella simplemente eliminó las sombras que lo ocultaban. Don Gustavo, destrozado por la exposición de su crimen, devolvió a Xóchitl a la hacienda al día siguiente. La entrada del libro mayor es críptica, devuelto. Inadecuado. Mal presagio. Aceptó una pérdida de 1,000 pesos, una tarifa desesperada pagada para librarse del testigo de su culpabilidad. El patrón ahora era innegable. 3 familias, 3 secretos, 3 ruinas. La leyenda de Xóchitl había trascendido los chismes de la hacienda y había entrado en el reino del folclore. Ella ya no era solo una mujer. Era una maldición, una conciencia errante que no se podía comprar, solo alquilar a costa del alma. Los hombres sufrían lo que el doctor Julián Foronda denominó un colapso moral. Su salud física se deterioraba rápidamente tras poseer a Xóchitl, como si el esfuerzo de mantener sus mentiras ante su silencioso interrogatorio los agotara. Un antiguo dueño, señaló Foronda, se había arrancado los ojos en un ataque de locura, gritando que aún podía verla mirándolo. Las notas del médico también revelan un detalle inquietante sobre el estado físico de Xóchitl. A pesar de haber sido vendida y trasladada repetidamente, a pesar de ser alimentada con las escasas raciones de la hacienda, no mostraba signos de fatiga ni desnutrición. Es como si se sustentara con algo más que pan, escribió Foronda en los márgenes de su diario. Se alimenta de las revelaciones. Con cada familia que cae, ella parece más fuerte, más luminosa. Es un parasitismo de la verdad. Esta observación llevó al doctor Foronda a temer por su propia seguridad. Terminó abruptamente su estudio, alegando que él también había comenzado a ver cosas en las sombras de su clínica, rostros de pacientes que no había logrado salvar, errores que había enterrado. La última entrada de Foronda fue una advertencia que pasó desapercibida. Xóchitl era médicamente incompatible con la institución. Argumentó que un esclavo debe ser una pizarra en blanco sobre la que el amo escribe su voluntad. Xóchitl, sin embargo, era un espejo que escribía la voluntad del amo sobre él. No puedes poseer un reflejo, advirtió Foronda. Si intentas aferrarlo, solo te cortarás las manos con el cristal. La comunidad médica descartó las teorías de Foronda como fantasiosas, pero su hipótesis sigue siendo la explicación más convincente. Xóchitl no era sobrenatural, sino psicológica. Una empatía armada que forzaba el trauma reprimido de la clase minera a la superficie. Ella era el contrapeso inevitable a un sistema que dependía del silencio absoluto para sobrevivir. El expediente del doctor Foronda fue archivado, pero en el invierno de 1851, su advertencia fue solo un susurro más en una ciudad ensordecida por el rugido de la plata. La subasta continuó, los precios subieron, y el espejo esperaba al único hombre cuyos secretos eran lo suficientemente oscuros como para romperlo por completo. Para diciembre, el impacto de Xóchitl había migrado de los libros de contabilidad de los hombres a los salones de las mujeres. El tejido social de la élite de Guanajuato, usualmente rígido, comenzó a deshilacharse. Para los hombres, Xóchitl era una maldición, pero para las mujeres atrapadas en matrimonios definidos por el silencio y el engaño, se convirtió en una fascinación peligrosa. Empezaron a llamarla la verdad. Las cartas de doña Carlota Díaz, una prominente mujer de la alta sociedad cuyo esposo estuvo a punto de comprar a Xóchitl, sirven como crónica de esta fractura. Los hombres están aterrorizados, le escribió a su prima en Querétaro. Hablan de ella como una bruja, un demonio. Pero he visto cómo la miran las mujeres. Es hambre. Quieren saber a dónde va el dinero, a quién se parecen los niños del pueblo, porque la puerta del despacho siempre está cerrada. Ella tiene las llaves que nos han negado.
Esta red de susurros transformó la dinámica del mercado. Las mujeres comenzaron a presionar sutilmente a sus maridos para que adquirieran a Xóchitl, fingiendo interés en su belleza, mientras esperaban que ella desvelara los secretos de sus propios armarios. Era un juego de espionaje doméstico de alto riesgo. La fractura se profundizó también entre las clases. Las sirvientas y cocineras de las casonas, que conocían los secretos mucho antes que las esposas, formaron su propio canal de información. Xóchitl se convirtió en su avatar. Cuando ella se quedaba mirando fijamente a una pared, las empleadas de la casa se aseguraban silenciosamente de que la dueña de la casa entrara accidentalmente en la habitación en el momento oportuno. Era una coalición silenciosa de los oprimidos, un esfuerzo coordinado para desmantelar la casa del amo usando su propia compra como ariete. La temporada social de 1851 se derrumbó bajo esta tensión. Los bailes se cancelaron. Las cenas eran asuntos de silencio paranoico. El efecto Xóchitl había creado un clima de sospecha donde cada mirada se interpretaba como una acusación. El patriarcado, fundado en la confianza de que las mujeres aceptarían las mentiras necesarias, estaba roto. En las iglesias, los sermones comenzaron a abordar el espíritu de discordia. Pero las bancas estaban llenas de personas que habían visto la verdad. Un incidente particularmente revelador involucró a la esposa de un rico banquero que, después de que Xóchitl expusiera la malversación de fondos de la iglesia por parte de su esposo, se levantó en medio del servicio dominical y salió, seguida de sus 3 hijas. Fue un rechazo público al contrato social. Xóchitl había demostrado que el orden divino era una fachada para la corrupción humana. Las mujeres se envalentonaron. Su presencia les había dado un arma, un precedente de que la verdad podía ser descubierta. Dejó un legado de escrutinio. La venda de los ojos se había caído. Al acercarse la Navidad, la tensión en Guanajuato era palpable. El libro de actas yacía abierto, el lote 402 listado por última vez. El 20 de diciembre de 1851 se llevó a cabo la venta final de Xóchitl. El comprador fue el senador don Leonel Torres, el León del Bajío, un hombre cuya influencia política se extendía desde la capital hasta los límites del estado. Torres era el arquetipo del hombre poderoso, rico, despiadado y aparentemente intachable. Compró a Xóchitl por la suma sin precedentes de 8,000 pesos de oro, una cifra que enmudeció a la sala. Torres no la compró por trabajo. La compró para romper la leyenda. Esta superstición ha durado demasiado, escribió en una carta a su jefe de campaña. Los necios de esta ciudad se asustan con la mirada de una esclava. La compraré. Quebrantaré su espíritu y les mostraré a estos cobardes que el poder reside en la voluntad del amo, no en los caprichos de la propiedad. Fue un acto de suprema arrogancia. Torres llevó a Xóchitl a El Beltrán, su vasta hacienda, aislada en las afueras de la ciudad, un reino donde su palabra era ley. Se rumoreaba que la finca se había construido sobre terrenos adquiridos en circunstancias dudosas décadas antes, archivos que el propio Torres controlaba. A su llegada, la atmósfera de la plantación cambió al instante. Los capataces informaron de una repentina inquietud entre los peones. El silencio es más fuerte que el canto, registró un capataz. Torres, decidido a demostrar su dominio, ordenó a Xóchitl que sirviera la cena en el comedor principal. Invitó a sus aliados a presenciar su triunfo. La cena fue un desastre. Mientras Xóchitl servía el vino, se detuvo detrás de la silla del alcalde de la villa, un aliado clave. No vertió. Simplemente se quedó de pie. El alcalde comenzó a sudar profusamente, se atragantó con la comida y huyó de la mesa. Torres, enfurecido, le ordenó a Xóchitl que se fuera, pero ella volvió la mirada hacia él. Por primera vez, el senador sintió el fuego frío que el doctor Foronda había descrito. La vulnerabilidad de Torres llegó 2 días después. La encontró de pie en las ruinas de una antigua choza de labranza en el límite de su propiedad, mirando el suelo. Su esposa, doña Elena Torres, observando con profunda inquietud,
caminó hacia el lugar después de que Torres se fue. Allí, medio enterrado en el lodo, había un poste de madera carbonizado, los restos de una casa que había sido quemada. Doña Elena conocía la historia que su esposo había intentado borrar. La tierra del Beltrán no siempre había sido suya. Había pertenecido a la familia Caballero, un clan de personas libres de color que habían cultivado la rica tierra. Desaparecieron de la noche a la mañana en 1825 y sus tierras fueron absorbidas por la finca Torres. La madera carbonizada era la prueba física del fuego que los había consumido. La reacción de Torres no fue la culpa, sino la furia. Se dio cuenta de que Xóchitl no era solo un espejo pasivo. Era una señal. Guiaba la mirada de los vivos hacia las tumbas de los muertos. La mera especificidad de su conocimiento, localizar la ubicación exacta de la choza de los Caballero en miles de hectáreas, era imposible a menos que ella recordara. El impacto en Torres fue un rápido deterioro hacia la paranoia. Dejó de dormir y comenzó a llevar una pistola en su propia casa. El león del Bajío estaba siendo cazado en su propia guarida por una mujer silenciosa. El colapso de la autoridad en el Beltrán fue total. La esfera doméstica se derrumbó primero. Doña Elena, que había pasado 20 años en la ignorancia voluntaria, cruzó el Rubicón. Dejó de compartir la cama con su esposo. En cambio, comenzó a pasar sus días en el costurero donde Xóchitl había sido confinada. Los sirvientes informaron haber oído a doña Elena hablar durante horas, no interrogando, sino confesando. El colapso se extendió al personal. La jefa de limpieza, tía Sara, una mujer formidable, dejó de aplicar las reglas del senador. Permitió a Xóchitl caminar libremente por la casa por la noche. Torres se encontró prisionero en su propia biblioteca, bebiendo en exceso y redactando documentos legales para que Xóchitl fuera internada en un manicomio. En Nochebuena, Torres intentó golpear a Xóchitl con su bastón. Tía Sara interceptó el golpe, un acto de desafío mortal. Pero Torres se quedó paralizado. Detrás de Sara estaban su esposa, sus 2 hijas y todo el personal de la casa. Formaban un muro de resistencia silenciosa. El patriarca se enfrentó solo a las mujeres de su mundo, y ya no le temían. Torres se retiró a su estudio. El sonido del chasquido de la cerradura fue el clavo de la muerte de su reinado. En la madrugada de Navidad, se hizo el descubrimiento crucial. Doña Elena, guiada por un gesto de Xóchitl, fue al ático. Allí, dentro de un viejo abrigo militar, encontró la escritura de los Caballero. Era la concesión de tierras española original que acreditaba su propiedad legal. Pero dentro había algo mucho más condenatorio, una confesión manuscrita del padre de Torres, fechada en 1825. Detallaba cómo él y su hijo Leonel prendieron fuego a la choza Caballero mientras la familia dormía. Enumeraba a las víctimas y terminaba con una escalofriante postdata: la menor, una niña de 5 años, corrió hacia el pantano. No pudimos encontrarla. Suponemos que los caimanes se la llevaron. La comprensión golpeó a doña Elena. Xóchitl no era una desconocida. Era la niña que huyó. Era la sobreviviente de la masacre que había fundado la dinastía Torres. Todo su recorrido por la subasta, su silencio, su paciencia, fue un largo camino de regreso a esta casa específica, a esta verdad específica. El documento lo cambió todo, transformando el conflicto en una conspiración criminal que incluía asesinato. Doña Elena mostró los documentos a tía Sara y a sus hijas. El misterio de Xóchitl se resolvió, no era una entidad sobrenatural. Era una testigo con una memoria perfecta, esperando el momento en que se pudieran encontrar las pruebas. Su poder era el poder del superviviente. La decisión fue inmediata, debían actuar antes de que amaneciera. Tía Sara, que había estado escuchando en la puerta, oyó el clic del arma de Torres. Doña Elena escribió 7 cartas idénticas, adjuntando copias de la confesión y la escritura. Las dirigió al gobernador, al obispo, al editor del Correo de Guanajuato, al alguacil federal y a 3 de los mayores rivales políticos de Torres.
El plan requería que 7 jinetes abandonaran la hacienda simultáneamente en diferentes direcciones. A las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, los jinetes, alertados por tía Sara, salieron disparados por las puertas. El joven Marcos, un mozo de cuadra, testificó años después, la señora doña Elena bajó ella misma a los establos. No parecía una dama rica esa noche. Ella parecía un soldado. Nos entregó los paquetes, y dijo, conduzcan como si el diablo los persiguiera, porque así es. El ruido despertó a Torres. Disparó un tiro inútil a la noche. Corrió al costurero para matar a Xóchitl, pero la habitación estaba vacía. La ventana estaba abierta y en el suelo yacía un único objeto, los grilletes de hierro que había comprado para ella, abiertos y dispuestos en un círculo perfecto. Xóchitl simplemente había desaparecido. Las cadenas estaban vacías porque nunca podrían retenerla verdaderamente. Ella había sido la captora, no la cautiva. Torres pasó las horas restantes de oscuridad bebiendo y redactando. Sabía que al mediodía, los jinetes llegarían a sus destinos. Al amanecer, la hora señalada para la muerte de Xóchitl, un solo disparo sonó desde el estudio. El senador Torres había dictado sobre sí mismo la sentencia final. Las consecuencias de la noche de las 7 cartas fueron cataclísmicas. El Correo de Guanajuato publicó la historia en portada. La publicación de la confesión y los hechos condujo a la confiscación inmediata de la propiedad de Torres. El escándalo desencadenó una purga de la maquinaria política del Estado que duró una década. Doña Elena Torres y sus hijas quedaron desamparadas pero libres. El terreno de Caballero fue subastado por el Estado y las ganancias se utilizaron para fundar un orfanato. El libro de actas de don Fausto Trejo se convirtió en un artefacto maldito. Las familias que fueron dueñas de Xóchitl, los del Río, los Fontino, llevaron la mancha de la maldición por generaciones. La leyenda de Xóchitl perduró. Nunca más fue vista en el Bajío. Se convirtió en una historia de fantasmas, una advertencia de que la verdad tiene ojos. En los barrios de sirvientes, se convirtió en una heroína popular, una figura mítica que podía derrocar a sus amos sin mover una mano. Décadas más tarde, en 1920, un joven historiador que investigaba en Ciudad de México se topó con una fotografía tipo daguerrotipo en una polvorienta tienda de antigüedades. Fechada en 1895, tomada en un estudio. El sujeto era una mujer de sorprendente belleza que llevaba el escudo de la familia Caballero en un broche. Parecía exactamente como Xóchitl fue descrita en 1851, inmadura, regia, con la mirada fija directamente en la lente con una intensidad inquietante. El historiador compró la fotografía temblando. Si la fecha era correcta, la mujer tendría casi 80 años, aunque no parecía tener más de 25. El secreto imposible no fue que la vendieron 12 veces. El problema es que nunca estuvo realmente en venta. Ella era la factura que estaba por vencer. Y con el eco del disparo del senador Torres, nuestra crónica de Guanajuato llega a su fin. Suscríbete y activa la campanita para que te avisemos de nuestra próxima investigación. Dale me gusta a este video si crees que la verdad es un espejo que merece ser compartido. Los archivos son profundos y apenas hemos comenzado a excavar. Nos vemos en la próxima crónica. Gracias por ver el video. Dios los bendiga.